Llevaba unos años en la empresa, pero mi carrera se sentía estancada. Por mucho que trabajara o las horas extras que pusiera, no concebía llegar al siguiente nivel. La competencia era feroz y parecía que siempre había alguien más espectacular, más conectado o simplemente más afortunado que yo. No estaba infeliz, pero tampoco estaba prosperando. Quería más y sentía que era capaz de más, pero no sabía cómo proceder. Olivia, mi supervisora, era una mujer que todos admiraban y temían hasta cierto punto. Tenía alrededor de 40 años, era inteligente, profesional y bastante rígida. Nunca hablaba de nada personal en el trabajo y nadie sabía mucho sobre su vida fuera de la oficina. Algunos especulaban sobre su vida personal, pero nunca había pruebas concretas. No mencionaba un matrimonio, no había fotos en su escritorio y no hablaba de planes para el fin de semana. Solo trabajo. Esperaba que todos los demás estuvieran igualmente dedicados. Era un miércoles típico por la noche y estaba fatigado. La mayoría de la gente ya se había ido, pero me quedé hasta tarde para terminar un informe. Cuando finalmente me levanté y fui hacia el ascensor, todo lo que podía pensar era en llegar a casa, tomar una ducha caliente y posiblemente beber algo antes de ir a dormir. Entré al ascensor y me apoyé contra la pared, rascándome las sienes. Olivia entró justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. David, dijo con un leve asentimiento. Señorita Carter, respondí, hervido. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a moverse. Estábamos solo los dos, y sentí la típica tensión que se da cuando estás solo con tu jefe, especialmente uno como ella. Nunca supe bien cómo actuar con Olivia. No era desagradable, pero tampoco era realmente amigable. Era el tipo de jefe que respetabas, pero con el que no bromeabas. Viajamos en silencio durante unos segundos antes de que el ascensor se detuviera bruscamente. Las luces parpadearon por un segundo antes de apagarse. «¿Qué diablos?», murmuré en voz baja. Olivia, inmóvil, sacó su teléfono y encendió la linterna. Presionó varios botones en el panel del ascensor, pero no ocurrió nada. Luego suspiró y presionó el botón de emergencia. Una voz quebrada salió del altavoz. Hay un corte de energía a nivel de la ciudad. Estamos al tanto de la situación. Sin embargo, podría tomar algo de tiempo antes de que podamos restaurar la funcionalidad del sistema. Tendrán que esperar. ¿Cuánto?, preguntó Olivia, con voz firme. Al menos 1 hora. Tal vez un poco más. Sentí que se formaba un nudo en mi estómago. Estar atrapado en una pequeña caja de metal no era precisamente lo que había planeado como forma de diversión, especialmente con mi jefa. No era claustrofóbico, pero algo en ser atrapado sin tener control sobre la situación me incomodaba. Olivia volvió a quejarse y se apoyó contra la pared. Genial, exhalé suavemente, tratando de mantener la calma. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperamos, dijo mirando su teléfono. Nos quedamos en silencio durante un rato. Podía oír el débil zumbido de la luz de emergencia y los sonidos amortiguados provenientes del exterior del ascensor. El tiempo parecía alargarse. Me moví de un lado a otro, sintiéndome agitado. ¿Crees que esto interrumpirá algo importante?, pregunté para romper el silencio. Olivia me miró como si estuviera decidiendo si valía la pena hacer una charla trivial. Finalmente dijo: probablemente no, pero tengo una reunión por la mañana que tal vez necesite ser reprogramada. Ajá, asentí nerviosamente y me aclaré la garganta. Otro largo periodo de silencio. Pareces nervioso, dijo abruptamente. Reí, pero parecía forzado. Sí, no es algo que pase todos los días, quedarte atrapado en un ascensor con tu jefa. Ella levantó una ceja, pero no dijo nada. Me moví nuevamente. ¿Te pones nerviosa? Me refiero, ¿alguna vez?, pregunté. Supuse que iba a ignorar la pregunta, pero luego inclinó ligeramente la cabeza. No a menudo. Hubo algo en la forma en que lo dijo, calmada y directa, casi como si fuera un hecho en lugar de una opinión. Debe ser agradable, respondí. Me miró nuevamente.
¿Qué te pone nervioso? Vacilé, no avanzando, sintiéndome atrapado. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. Y una vez que salieron, entendí cuán ciertas eran. No se trataba solo de este ascensor. Abarcaba toda mi carrera, toda mi vida. Ella no dijo nada de inmediato, sino que me observó un rato. Para mi asombro, asintió ligeramente como si entendiera lo que estaba diciendo. Y por primera vez desde que el ascensor se detuvo, me sentí menos atrapado. El silencio en el ascensor se hizo más largo. Volví a revisar mi teléfono. No había señal. Olivia parecía inmóvil, con los brazos cruzados, esperando. Mientras tanto, mi mente no dejaba de hablar. No era simplemente que estábamos atrapados. Estábamos atrapados juntos. Después de un rato, me moví, tratando de aliviar el estrés. Entonces, ¿has estado alguna vez en esta situación antes?, pregunté. Ella me miró una vez. Hace mucho tiempo, dijo. Esperaba que no dijera nada más, pero me sorprendió. Estaba en la universidad. Me quedé atrapada en un vagón de tren durante 2 horas. La gente estaba aterrada, pero yo simplemente me senté allí y esperé. Decidí que era inútil malgastar energía en algo sobre lo que no tenía control. Sonreí. ¿Suena a ti? Ella levantó una ceja, pero no dijo nada más. Una ceja, pero no discutió. Me apoyé contra la pared y miré hacia la luz de emergencia. No pareces ser del tipo que entra en pánico. No lo soy. Inclinó ligeramente la cabeza. Tú sí. No diría eso, murmuré a pesar de mi evidente nerviosismo. Estás nervioso, notó. Suspiré. No todos los días tengo una reunión a solas con mi jefe dentro de un ascensor averiado. Eso hizo que sonriera, aunque solo un poco. Sin embargo, fue la primera vez que la vi mostrar algo distinto a su seriedad. Hice una pausa antes de hablar de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió ligeramente. ¿Por qué mantienes todo en privado? Quiero decir, nadie en la oficina sabe mucho de ti. Olivia me miró brevemente antes de seguir mirando al frente. Porque es trabajo. La vida personal es personal. Sí, incluso las personas más privadas, de vez en cuando, dejan escapar algo. Ella sonrió ligeramente. ¿Y tú, David? ¿Qué saben de ti en el trabajo? Pensé un momento. No mucho, supongo. Exactamente. Me devolvió la mirada, esta vez con más enfoque. Tú también mantienes tu vida personal privada. Entonces, ¿por qué preguntar? Me masajeé la parte posterior del cuello. Tienes razón, suspiró y se apoyó en la pared opuesta. Sin embargo, si realmente quieres saber, esta es la forma más sencilla. Cuando las personas creen que te conocen, tienen ciertas expectativas. Fruncí el ceño. Expectativas. Hizo una pausa. Luego, por primera vez, pareció considerar si debía decir algo. He tenido personas que asumen que pueden obtener algo de mí, admitió finalmente. Que mi éxito implica que les debo algo. O tal vez debería ser generosa. No lo dijo explícitamente, pero entendí lo que quería decir. Asentí lentamente. Eso es frustrante. Ella soltó una pequeña risa, pero no era feliz. No tienes idea. Hice una pausa antes de hablar de nuevo. ¿Te refieres a los chicos? Me lanzó una mirada severa, pero no había ira en ella, solo una fatiga divertida. Entre otros. Lo pensé por un segundo. Olivia no solo era exitosa. Tenía un poder considerable. Y podía entender cómo ese poder llevaba a las personas a hacer suposiciones sobre ella. Eso apesta, admití finalmente. Ella sonrió de nuevo. Muy elocuente. Me reí. Solo digo que lo entiendo. La gente no siempre te reconoce por quien realmente eres. Me miró de nuevo, pero esta vez durante más tiempo. Luego asintió, lo que me sorprendió. Exactamente. Me moví de un lado a otro,
sintiendo que había cruzado una línea invisible. Yo también lo entiendo, dije. No quiero decir de la misma manera, pero trabajé muchísimo y aún me siento atrapado en el mismo lugar. Siento que no importa lo que haga, no puedo avanzar. La expresión de Olivia se suavizó, aunque solo un poco. ¿Y crees que mereces más? Me encogí de hombros. Creo que lo he ganado. Hubo un largo silencio entre nosotros. Luego dijo algo que nunca esperé. Probablemente lo hayas hecho. Parpadeé. ¿Qué? Exhaló. He observado tu trabajo. Eres una de las pocas personas que realmente pone esfuerzo. Pero el esfuerzo no siempre es suficiente. Las personas correctas deben notarlo en el momento adecuado. Me burlé. Así que es suerte. Ella dijo que eso ocurría a veces. A veces es solo saber cómo destacar. Eso se quedó conmigo porque ese era precisamente mi problema. No destacaba. Hacía mi trabajo, trabajaba duro, pero nunca hacía nada para hacerme imposible de ignorar. Abrí la boca para decir algo más, pero antes de que pudiera, las luces del ascensor se encendieron de nuevo. Un segundo después, el motor zumbó. El ascensor se sacudió ligeramente antes de reanudar su movimiento. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Olivia miró su reloj. Bueno, dijo empujándose de la pared. Parece que nuestro breve encuentro ha llegado a su fin. Asentí, aún profesando lo que me había dicho. Cuando las puertas se abrieron, ella fue la primera en salir. Antes de que pudiera seguirla, se detuvo y miró hacia atrás. Piensa en lo que te dije, David. Y luego se fue, dejándome allí de pie, sintiendo que acababa de aprender algo significativo. Algo que podría cambiarlo todo. La experiencia en el ascensor se me quedó grabada. No solo fue el hecho de que estuvimos atrapados. Fue la conversación. Olivia nunca me había hablado de esa manera antes. No estaba seguro de que hablara así con nadie en el trabajo. Ella era usualmente rigurosa, profesional y toda negocios. Pero durante esos 40 minutos en el ascensor detenido, fue única. Y ahora no puedo dejar de pensar en lo que dijo. Probablemente lo hayas hecho. Esas palabras se repitieron en mi mente durante los siguientes días. Continué trabajando como siempre, pero algo había cambiado. Comencé a prestar más atención en las reuniones, a hablar cuando tenía algo que aportar, en lugar de agachar la cabeza. Me aseguré de que mis pensamientos no solo fueran lanzados, sino que realmente se escucharan. Luego, el viernes por la tarde, ocurrió algo aún más inesperado. Estaba en mi trabajo, terminando un informe, cuando apareció un correo en mi bandeja de entrada. El asunto era sencillo, hablemos. Venía de Olivia. Me detuve por un segundo antes de hacer clic en él. David, si tienes tiempo después del trabajo, por favor pasa por mi oficina. Quisiera discutir algunas cosas contigo. Olivia, eso fue todo. No había detalles, no había explicación, solo una declaración directa. Me dejé caer hacia atrás en mi silla, mi mente acelerada, pasando por todas las posibles razones por las que podría querer hablar conmigo. ¿He hecho algo mal? ¿Iba a abordar nuestra charla en el ascensor o esto realmente tenía que ver con el trabajo? Intenté concentrarme el resto del día, pero fue difícil. Cuando la oficina comenzó a vaciarse sobre las 6, ya estaba muy nervioso. Finalmente, tomé una gran bocanada de aire y me dirigí hacia la oficina de Olivia. Su puerta estaba cerrada, pero la luz permanecía encendida. Toqué 2 veces. Adelante, me dijo. Abrí la puerta y entré. Ella estaba sentada en su escritorio, pero su chaqueta estaba quitada y no se veía como la jefa intocable a la que estaba acostumbrado. Me indicó con la mano la silla frente a ella. Siéntate. Lo hice. Durante un breve rato, no dijo nada. Simplemente me observaba como si estuviera tratando de averiguar algo. Luego, se recostó en su silla para hablar. ¿Has estado más involucrado esta semana? Hice una pausa. Sí, supongo que sí. Ella asintió. Bien.
Esa es la razón por la que te he llamado. Me enderecé un poco. Vale. Exhaló y comenzó a golpear con los dedos sobre el escritorio. He estado pensando en lo que hablamos en el ascensor, en lo duro que trabajas y lo difícil que es destacarse. No dije nada, solo esperé. Las oportunidades no siempre se presentan, David. A veces tienes que crearlas tú mismo. Fruncí un poco el ceño. ¿Qué estás diciendo? Inclinó la cabeza. Tengo un proyecto en marcha que requiere más horas y esfuerzo. No es una promoción oficial, pero si lo manejas bien, te pondrá en una posición para obtener una. Parpadeé. ¿Quieres que asuma más trabajo? Ella sonrió ligeramente. Esa es una forma de ver la situación. La otra opción es que te estoy dando la oportunidad de demostrar lo que vales. Lo pensé. Esto era justo lo que había estado buscando, una oportunidad para destacar. Y no tenía nada más que me impidiera trabajar horas extras. No tengo pareja, hijos ni nada más que me lo impidiera. Asentí. Lo haré. Parece que mi respuesta la hizo feliz. Bien. Cogió una carpeta en su escritorio y la movió hacia mí. Esto cubre todos los detalles. Tómate el fin de semana para revisarlo y hablamos el lunes. La tomé y comencé a pasar las páginas. Era un proyecto enorme, mucho más grande de lo que jamás había manejado antes, pero era algo que realmente podría ayudar a mi carrera. Miré a Olivia. Gracias por darme esta oportunidad. Ella asintió, pero antes de que pudiera levantarme, dijo algo sorprendente. También planeo tomar un café mañana por la mañana. Si estás disponible, puedes unirte. Me quedé congelado por medio segundo. ¿Café con Olivia? No estaba seguro de si esto seguía siendo un evento relacionado con el trabajo o si me estaba invitando a algo más personal. Parece que detectó mi vacilación, ya que añadió. Si estás ocupado, no hay problema. Sacudí rápidamente la cabeza. No, estoy libre. Ella dio una ligera sonrisa. Todo bien entonces. A las 10 de la mañana en el café de enfrente. Asentí y me levanté. Nos vemos allí. Al salir de su oficina, mis pensamientos estaban acelerados. Ya no era solo sobre trabajo. Esto era algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de a dónde nos dirigíamos. Casi no dormí esa noche. La invitación al café era más que solo café. Sentí que era algo más, algo que no sabía describir. Olivia nunca me había invitado a reunirme fuera del trabajo antes, y la forma en que lo presentó, tan relajada y sin presión, hizo que pareciera aún más importante. Cuando llegué al café el sábado por la mañana, estaba una mezcla de curioso y nervioso. La reconocí de inmediato. Ya estaba sentada en una mesa en la esquina, con un suéter negro en lugar de sus tipias ropas de oficina. Se veía diferente, relajada, menos como la jefa intocable y más como una persona común. Cuando me acerqué, levantó la vista y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Llegas puntual». Sonreí. Pensé que llegar tarde no causaría una buena impresión. Ella se rió y señaló la silla frente a ella. «Siéntate». Lo hice y hubo un pequeño momento de silencio mientras ambos tomábamos nuestro café. Era extraño sentarse frente a ella de esta manera. En el trabajo, siempre había una jerarquía clara. Aquí, casi sentía que estábamos al mismo nivel. «Aprecio que hayas venido», comentó finalmente, dejando su taza. «Claro», respondí. Debo admitir que la invitación me sorprendió. Me miró un momento. «Eres un trabajador, David. Lo veo. Pero también veo que has estado estancado». Asentí lentamente. «Sí, supongo que es un juicio justo». Ella gimió y miró por la ventana. «Entiendo esa sensación mejor de lo que crees». Hice una mueca ligera. «Tú». Se giró para mirarme. «Probablemente imaginas que siempre lo he tenido fácil. Pero subí de rango con poco esfuerzo». Me encogí de hombros. «Bueno, eres la jefa». Ella soltó una risa suave.
Lo soy. Pero no fue sencillo. Me llevó años llegar hasta aquí, aún después de concebirlo, la lucha continuó. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Antes de dar otro sorbo a su café, Olivia dijo. La gente me mira y ve autoridad, poder. Piensan que no necesito nada de nadie. Asentí. Esa era precisamente la impresión que tenía de ella en el trabajo. Pero la verdad es que ella respiraba. Es solitario. Nadie me ve realmente, David. No como una persona, solo como un título. No sabía qué decir al respecto. Era raro escucharla hablar tan honestamente. Esta era una faceta de Olivia que nunca imaginé que existiera. Me miró de nuevo. Por eso fui abierta contigo en el ascensor. Parecías diferente. ¿Diferente cómo? Inclinó la cabeza, como si lo hubiera escuchado genuinamente. Como si no me percibieras como la jefa, sino como una persona. Trabé saliva con dificultad. Supongo que nunca te había visto de otra manera hasta ese momento. Pero una vez que lo abriste, las cosas cambiaron. Ella asintió lentamente. Por eso quería tener esta conversación. No suelo hacer esto muy a menudo, David. Dejar que la gente entre, pero... Hizo una pausa. Siento que puedo hablar contigo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir mi pecho contraído. Miré hacia abajo, fijando la vista en mi café. Lo entiendo, murmuré. Ella levantó una ceja. ¿Lo entiendes? Asentí. Quiero decir, no al mismo nivel, pero entiendo lo que se siente ser invisible. Trabajar duro y sentir que, aún así, nadie te nota. Ella me observó por un momento. ¿Tu ex? Me tensé ligeramente. Sí, respondí. Indicaste en el ascensor que me había engañado. Solté un pequeño suspiro. Sí, sentí que estábamos creando algo real. Pero resultó que solo era una opción para ella. La expresión de Olivia se relajó. Lo siento, dijo. Me encogí de hombros. Pasó hace mucho tiempo. Eso no hace que el dolor sea menor, dijo, y observé la sinceridad en su tono. No había juicio. No había condescendencia. Solo comprensión. Por un momento, nos quedamos en silencio, pero no fue incómodo. El silencio parecía seguro. Ella dio otro sorbo a su café y sonrió ligeramente. Entonces, sobre el proyecto. Solté una pequeña risa. Ya estamos de vuelta a los negocios. Inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Pensaste que estábamos en una cita? Sentí mi rostro calentarse un poco. Lo entiendo. Solo que... Comenzó a reír. Relájate, David. Estoy bromeando contigo. Exhalé y sacudí la cabeza. Eres imposible. Ella sonrió y se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero, para que conste, me ha gustado. La miré a los ojos. Sí, yo también. Ella asintió. Bien. Luego, después de una pausa, dijo. Tal vez deberíamos hacerlo de nuevo algún día. Dudé y luego asentí. Sí, me gustaría. Ella pareció satisfecha con mi respuesta, y por primera vez desde que comencé a trabajar en la empresa, entendí que Olivia no era simplemente mi jefa. Ella era algo más. No estaba seguro de lo que eso significaba todavía, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Habían pasado unos meses desde ese encuentro para tomar café con Olivia. Las cosas en el trabajo habían cambiado, aunque no de una manera evidente. Aún hacía mi trabajo, seguía llegando a tiempo, y ponía el mismo esfuerzo de antes. Sin embargo, Olivia ahora me había notado. Comenzó a incluirme en más reuniones, asignándome proyectos más grandes e incluso solicitando mi opinión sobre temas que antes no había abordado conmigo. Ya no solo se trataba de la promoción. Sí, había ascendido en la empresa. La principal diferencia era cómo nos percibíamos el uno al otro. Comenzamos a tomar café con más frecuencia, luego cenas. Luego, una noche, me invitó a su apartamento. Esa noche,
Todo cambió. Recuerdo estar en la puerta de su apartamento, sintiendo como si hubiera entrado en algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. No era nerviosismo, no exactamente. Era más bien una sensación de que algo había cambiado, de que ella era diferente. Olivia abrió la puerta, vestida de manera casual, con pantalones y una sudadera. Su habitual dureza se había suavizado. «Lo lograste», murmuró, apartándose para dejarme entrar. Su piso era moderno, pero acogedor. Muebles minimalistas, líneas limpias y algunos toques personales que hacían que el espacio se sintiera más habitado. Nunca había imaginado cómo sería su espacio, pero parecía encajar con ella. Nos sirvió un vaso de vino a los dos y nos sentamos en su sala de estar, charlando como solíamos hacer. Pero esta vez, se sentía más denso, como si ambos fuéramos conscientes de algo que no habíamos dicho en voz alta. Luego, me miró fijamente. «David». Algo en su tono me hizo tensarme. «Sí». Hizo una pausa. «¿Te arrepientes de esto?» Fruncí el ceño. «¿Cuáles son tus arrepentimientos?» Suspiró y movió el vino en su copa. «Nosotros. Lo que sea esto». Me incliné hacia adelante. «Olivia, aún no hemos definido lo que es esto». Ella soltó una pequeña risa, pero había un atisbo de nerviosismo en ella. «Eso fue inusual de mi parte», admitió. «Pero ambos sabemos que es algo». Dejé mi copa sobre la mesa. «¿Te arrepientes tú?» Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si yo valía la pena. Finalmente, negó con la cabeza. «No, no me arrepiento». Exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Qué bien, porque yo tampoco». Sus hombros se relajaron ante esa respuesta. «David, esto no es exactamente típico. Un jefe y un empleado». «Lo entiendo», dije suavemente, interrumpiéndola. «Pero ya no somos solo eso, ¿verdad?» Ella permaneció en silencio por un momento, luego extendió la mano y rozó ligeramente mis dedos. Fue un toque leve, casi imperceptible, pero suficiente para convencerme de que lo que fuera que estábamos construyendo, lo que fuera que esto estaba convirtiéndose, era real. Después de esa noche, fuimos cautelosos. En el trabajo, nada cambió. Fuimos profesionales y mantuvimos las cosas discretas. Pero fuera del trabajo, estábamos juntos. No era una relación salvaje ni imprudente. Fue lenta y deliberada. Había momentos robados, susurros, cenas nocturnas y mensajes de texto a primera hora de la mañana. Olivia finalmente dejó que alguien estuviera con ella después de años de mantener sus muros en pie. Y fue entonces cuando me di cuenta, por primera vez desde mi ex, que deseaba algo genuino otra vez. Un año después, estaba de pie en su apartamento, observándola preparar café en la cocina. Y me di cuenta. Esta era mi vida ahora. Tenía la carrera que había buscado, el respeto que deseaba y la tenía a ella. Nunca habría imaginado que quedarme atrapado en un ascensor cambiaría mi vida. Ask ChatGPT.